En el sector público existe pues la parte principal que es la legalidad. El principio de legalidad implica pues que todo está normado. Existe nada se puede hacer de lo que no está normado. Si yo me excedo en lo que dice la norma, cometo abuso de autoridad. Y si yo cumplo en menor, digamos, no cumplo la norma, si no lo hago por menos, es omisión de funciones. Entonces nos encontramos entre dos extremos que no queda más que cumplir lo que dice la norma y cumplir lo que dicen los procedimientos. Entonces, acá lo que ha observado la Contraloría es todo el procedimiento que ha tenido, digamos, en su actuar el comité de selección, en este caso, y la comisión, digo, de selección y el Consejo Universitario, ¿no? Eso es lo que ha observado, que no se ha cumplido con los procedimientos y se han excedido, en todo caso, desde el momento en que se convoca 22 plazas y se aprueba 34 al último, ¿no? Y resoluciones que se aprueba en el mes de diciembre y luego se corrige con fecha posterior. Ya una resolución, digamos, que ya no que claramente y a luces pues se nota de que ha existido un exceso, digamos, de parte del Consejo Universitario dentro de sus atribuciones. Ahora, ¿hasta dónde hemos podido averiguar estos docentes que habrían sido descalificados? Habrían recurrido a la comisión, sin embargo, esta no habría prestado oídos a estos reclamos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo considero de que todos los que han postulado o los que han ascendido, quizás ellos no tengan responsabilidad, porque de hecho es que cumplen con los requisitos, ¿no? Lo que efectivamente un reclamo en todo proceso de selección, normalmente hay ese tipo de reclamos, ¿no? Y hay que mirar con qué base y fundamento. Acá lo que tendría que probarse en todo caso es que ha habido una colusión, ¿no? En cuanto se han coludido, digamos, los que han ascendido con la comisión o con el Consejo Universitario. Ya, porque si eso en todo caso no se prueba, en el fondo el quien ha postulado, digamos, a estas plazas, el docente que ha postulado, no tiene culpa o responsabilidad por el mal actuar del Consejo Universitario o de la comisión, ¿no? En este caso, la Contraloría ha determinado que ellos son los responsables y tendría que probarse, vuelvo a repetir, que haya habido una colusión entre estos postulantes y que se note claramente, ¿no?, en la parte, digamos, práctica de que ha sucedido este hecho. De lo contrario, considero de que son derechos adquiridos por el momento por esos docentes y que su ascenso es válido, ¿no? Ahora, ¿de quién habría sido la idea de aumentar en todo caso el número de plazas, ¿no?, para que el Consejo Universitario finalmente termine haciendo algunas modificaciones? Mire, acá, en definitiva, siempre va a existir pues, voz populi, pero a veces no se puede, digamos, probar de que existen pues, favores que hay que y se tienen que pagar. En definitiva, entonces, ¿qué ha pasado acá? Por ejemplo, cuando yo haciendo a profesor de asociado a principal, entonces quedaban 10 vacantes, digamos, ¿no?, en asociados. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Han inventado la palabra elegible. ¿Para qué? Para que los auxiliares que no habían ingresado inmediatamente suban, ya sin concurso. Entonces eso no puede ser que esto haya sucedido, porque en definitiva lo que había que hacerse acá es una segunda convocatoria. Esta segunda convocatoria no les costaba nada, entonces yo no puedo transgredir la norma, pues, porque ¿qué me hace suponer que cuando saque una segunda convocatoria no hay otros profesionales o incremente, digamos, su legajo y puedan ganar ese concurso? Entonces acá directamente se les ha ascendido con la palabra elegible, lo cual transgrede totalmente la norma. Ahora, definitivamente esto va a traer consecuencias para los responsables, ¿no? Y hasta donde se ha podido escuchar o conocer, hasta le costaría el cargo al rector actual, ¿no? Mira, definitivamente la recomendación de la Contraloría es que esto pues, va una copia ya al órgano instructor de la Contraloría, ¿ya? Entonces la Contraloría, ¿qué es lo que hace? Le da, digamos, el marco formal y legal para poder, digamos, como segunda instancia, mirar este caso, ¿no? Y luego de esto, que ya no hay nada que variar porque está en el informe de auditoría, pasa al órgano sancionador de la misma Contraloría. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pasa el órgano sancionador de la misma Contraloría y no regresa a la universidad? Porque son las principales autoridades las que están involucradas, entonces no puede ser juzgado por un ente menor rango dentro de la misma universidad. Entonces tiene que ser la misma Contraloría la que emite, digamos, el informe dándola su dictamen final, que puede ser por falta grave
¿ya? O falta muy grave. En este caso, la falta muy grave es cuando ha habido, digamos, una transgresión a la norma administrativa y también acarrea en ese mismo informe una parte de perjuicio económico. Entonces, eso implica que en definitiva es una falta muy grave. Entonces, pero aún siendo grave, que es 1 año la sanción, porque la otra es de 1 a 3 años, ¿no? Entonces, esto va a conllevar a que al suspender, al sancionarse a las autoridades y a la comisión, lo que va a suceder es que pierden sus derechos dentro de la universidad por ese lapso, lo que origina en todo caso la vacancia de las autoridades del Consejo Universitario. ¿Habría la posibilidad en todo caso que salga tantos estos docentes que han pertenecido a la comisión y al mismo rector, que ellos salgan bien librados de todo esto? Yo creo que es muy difícil, porque está probado acá en el informe la transgresión a la norma, ¿ya? Porque no es, digamos, muchas veces acá es la parte administrativa la que se va a ver, ¿no? Que se ha violado los procedimientos y no es una chacra, pues, o no es mi empresa privada para yo hacer lo que se me viene en gana cuando existen procedimientos que deben cumplirse. Y esto conlleva muchas veces, pues, a pensar, en definitiva, así cuando se lleva en el paralelo, por ejemplo, de presidente Castillo, cuando se le imputa ahí de que en los ascensos de los militares ha habido un cobro de 25.000 soles para que asciendan de coroneles a generales y de comandantes a coroneles. Entonces, eso es el mismo procedimiento acá. Esos ascensos son en base a meritocracia. Entonces, yo no puedo transgredir esa norma, ya, en cuanto, digamos, al procedimiento de ascenso, y si eso ha quedado corroborado en el informe que se transgrede esa norma, definitivamente la sanción sí o sí tiene que venir. ¿Y más o menos en qué plazo se tendrían o se darían a conocer estas sanciones? Ya, perdón, una partecita nada más, y lo otro es que es la Procuraduría también de la Contraloría la que va a pasar ese informe al Ministerio Público, porque también paralelo va a ir la denuncia penal, ¿no? Pero la falta administrativa es de manera casi inmediata, que debe estar, pues como digo yo, cumpliendo los plazos, en el mes de julio, agosto debe estar esa sanción. Y esto, escuchaba por ejemplo al asesor legal de la universidad, donde manifestaba de que, por ejemplo, esa sanción, aún sucediendo la sanción, no pudiera aplicarse, dice al rector, porque son, digamos, las faltas administrativas a los que son por elección popular, se les aplica al terminar su mandato. Entonces, pero en este caso la universidad, y constitucionalmente, elección popular solo se dan para los 3 estamentos del Estado, que son Gobierno Nacional, con el Congreso, lo que son los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Eso es por elección, digamos, ¿no?, general, en cuanto está en la Constitución, y la universidad no está dentro de eso porque no tiene, pues, una ley orgánica, ¿no? La Constitución política habla de una ley orgánica, en este caso, lógicamente, del Jurado Nacional de Elecciones, que no corresponde llevar a cabo este tipo de elecciones dentro de la universidad, sino que es autónoma dentro de sus funciones. Ok, por otro lado, doctor, también la otra situación que también se ha dado a conocer es respecto a este tema de la piscina, ¿no? Hasta donde sabemos lo están prácticamente desmantelando, y se tiene conocimiento de que habría un proyecto que incluye una piscina nueva. Sí, efectivamente, mira, eso es un tema interesante, ¿no?, que yo casualmente denuncié vía Facebook, en el sentido de que yo hacer un paralelo en cuanto yo voy a poner una bodega, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a poner una bodega, en definitiva tengo que tener la señalización, tengo que tener defensa civil, tengo que tener los servicios higiénicos en orden, todos, digamos, los productos, etcétera, debidamente almacenados. Cuando venga la municipalidad, pues venga a certificar y verificar, y me va a dar la licencia municipal, porque si yo no tengo esa señalización no me va a dar. Entonces, esto de una manera adrede, lógicamente, ¿qué ha hecho la autoridad? Ha pedido una autorización para que venga a mirar la piscina. Lógicamente, pues, en esas condiciones, ¿quién va a dar ese visto bueno? Entonces, ¿esto para qué? Para que, bien claro, lo que buscan es que demoler eso, porque hay un proyecto de más de 34 millones, ¿cuál es un polideportivo? Y ese polideportivo incluye una piscina. Entonces, si incluye una piscina, si tienes una, ¿por qué incluyes esto? Entonces, tengo que no tener la piscina para que me pueda pasar el proyecto. Entonces, eso es totalmente, está a luces visto, y que prácticamente se ha hecho, pues, de una manera adrede, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, de por qué se destruye la piscina, dices porque no hay, digamos, el expediente técnico en su momento, y no se ha hecho la liquidación de la obra. Entonces, por eso, en ese caso, pues, me destruyo mitad de universidad. ¿Por qué? Porque todos estos
Los antiguos nunca se han liquidado las obras, ¿no? Definitivamente, y eso es casi en todas las instituciones educativas sucede esto, ¿no? Entonces, eso no puede ser un argumento para destrozar una piscina que ha servido a la comunidad, todo sanmartinense, y a la Policía Nacional, que todos sus concursos lo ha hecho dentro de, digamos, de natación en nuestra piscina semiolímpica. Doctor, ¿y cómo se explica el hecho de que hayan construido esta piscina del cual estamos hablando sin que haya un expediente técnico? No, definitivamente existe, ¿no? Porque casualmente de manera presupuestal eso existe. Lo que sí, muchas veces, pues, cuando llegas y los archivos y por no buscar, en todo caso, no se ubica un expediente. Definitivamente existe, pues si no se puede construir. Es más, en el sector público no existe nada que se ejecute en la actualidad si no existe un proyecto. ¿Bien? Entonces, todo ya, eso está normado. Ya sería pues algo totalmente de regresar a los años 80, donde primero se pedía el presupuesto y después se hacía el expediente, ¿no? Ahora, para pedir presupuesto, todo tiene que tener el expediente técnico. Ahora, este proyecto del que se habla, que incluiría una piscina, ¿se va a construir en el mismo lugar o está destinado a otra área de la universidad? A otra área de la universidad, está en la parte de atrás donde está la cancha de fútbol, ahí va a estar, digamos, va a estar ese polideportivo. ¿Qué tiempo tiene esa piscina o en qué año se construye en todo caso? Más o Debe menos tener unos 15 años, debe tener la piscina, 15 años, ¿no? ¿Y el proyecto, más o menos, hasta dónde se sabe, cuándo se empezaría a ejecutar o están esperando salir de esta situación primero con esta piscina antigua? Yo creo que eso es, primero que tienen que salir de este apuro, entre comillas, para poder, y que le den el pase y el visto bueno correspondiente, ¿no? Porque es fácil, porque yo me imagino que quieren hacerlo en un solo sitio, pero eso no implica pues destruir una piscina que ha costado, ¿no? Dinero, presupuesto de la universidad, perjudicando a la misma universidad, porque es una obra que sirve. O sea, si en todo caso, si voy a hacer una reparación, ya no queda, yo creo que más de 80.000, ya pone 200.000 soles que cuesta una reparación total con todo, digamos, para poner lo que es recirculación, con los equipos necesarios. Yo creo que eso no cuesta más de 200.000 soles, ¿no? Y esto, en todo caso, y es pues mucho, digamos, más beneficioso a la universidad en cuanto a ahorrar, en cuanto a presupuesto, pudiendo reparar una piscina que hasta el otro día nada más ha servido, ¿no? ¿A cuánto más o menos ascendería el otro proyecto? Creo que no tengo conocimiento más allá, creo que de 34 millones es el presupuesto. Es un monto bastante elevado, definitivamente. Doctor, también se ha escuchado de que ha habido problemas con este tema de computadoras que habrían adquirido la universidad. Bueno, acá se ha adquirido también eso, unas denuncias que se hizo en su momento, era casualmente de computadores que se habían adquirido sin tarjeta de video. Y en la modernidad, pues adquirir sin tarjeta de video es una cosa que no puede suceder. ¿Pero para qué? Para posteriormente hacer otra compra con tarjeta de video. O sea, no corresponde pues este tipo de situaciones que suceden dentro de la universidad, ¿no? Más allá era, por ejemplo, los aires acondicionados, que yo casualmente he denunciado públicamente. Y ojo, que yo siempre he dicho que para mí deben desaparecer los OSIs y deben desaparecer las empresas que brindan servicio a la Contraloría para efectos de hacer auditorías, porque debe existir en la actualidad, ¿qué tiene que ser? Funcionarios de planta de la misma Contraloría que no dependan de la autoridad, porque la autoridad le paga la remuneración, la autoridad contrata, entonces muchas veces no existe pues esa manera de poder juzgar y poder mirar denuncias porque voy en contra del patrón que me está contratando. Exacto. Si bien es cierto, funcionalmente depende de la Contraloría, allá está administrativamente, está dependiendo presupuestalmente de la institución, y todavía el momento en que no quiere te cambian y ponen a otro funcionario, entonces eso hace de que no tengas pues la independencia para poder realizar las observaciones que deben realizarse. Ya, y en este caso, mira, la Contraloría viene acá un contrato de aires acondicionados para todas las facultades. ¿Qué dice el contrato? Instalado los aires acondicionados. ¿De qué cantidad más o menos? Ya estamos hablando de más de 100 aires acondicionados, ¿ya? Instalados. Yo le traigo lo de la Contraloría, y esos aires estaban en el comedor universitario, ahí estaban arrumados, el día 30 de diciembre. Desde el 29 me perseguían para poder firmar que como cancelado ya, cuando no había aire acondicionado instalado. Y se ha pagado más del 90%, y creo que el 100%, porque yo no he firmado, se hizo en 4 partes las órdenes de compra, ya, como si fuera un fraccionamiento, pero una compra total para que pueda firmar cada decano, y me decían que era el único que faltaba firmar. Entonces yo le digo, pues imagínense, le traigo a la Contraloría
verifica, certifica, después es denuncia penal, pues inmediato, con un perjuicio económico total a la decisión de pagar adelantado sin que se haya cumplido con instalar y que esos aires acondicionados. Y absolutamente ni una pizca en el informe de auditoría. Entonces, esas son situaciones que muchas veces, que cuando uno le quitan a veces ese deseo de poder hacer las cosas y poder denunciar cuando esto cae en saco roto, ¿no? Eso es una cosa de que poco a poco debe ir corrigiéndose, porque a las finales yo le decía, ¿quién es responsable de que cuando después tienen la denuncia penal correspondiente, yo soy responsable? No, es cada uno es responsable de sus actos. Entonces, el que actúa mal, pues termina mal. Y el que actúa correctamente, en todo caso puede haber pues digamos, error que pueda yo cometer, pero no un delito pues que a claras luces está cometiendo en estos casos. ¿Y cómo han hecho esta empresa en todo caso para cobrar si usted no ha firmado? Definitivamente no, hasta ahorita yo ni observando no me han traído eso, porque han sido varios decanos, ¿no?, en partes de que han firmado sin que se instalen esos aires acondicionados. Y en la actualidad todavía ya creo que la mitad está malograda todavía por falta de mantenimiento. ¿Se conoce más o menos el monto de esta adquisición? No tengo conocimiento del monto, porque no, como digo, no me trajeron la orden de compra para poder yo firmar. Bueno, definitivamente hay muchas cosas que corregir, ¿no? Y se supone que esta casa de estudios es formadora de profesionales, y si damos ese ejemplo, ¿qué podemos esperar, no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que poco a poco hay gente, profesionales, que tienen los requisitos. Todos tenemos un área donde desempeñarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay profesionales en laboratorios, ¿no? Entonces, ¿dónde debe estar? En los laboratorios, profesionales en agroindustria, o sea, cada uno en su respectiva área. Y tenemos pues lo que es la parte administrativa. Deben estar también profesionales que sean parte de ciencias económicas o hayan tenido la experiencia en lo que es sector público, ¿no? Porque uno llega, pues, ya llega una autoridad, sin mentir, no ha trabajado nunca en una empresa, ni siquiera, no tiene ni idea de lo que es la gestión pública, peor, ¿no? Entonces, eso le puedo decir de las autoridades. Usted pregunta dónde ha trabajado, y sería la pregunta si ha trabajado algún día. Nada más dentro de la universidad, porque yo quiero que vengan pues profesionales, por ejemplo, a dictar un curso de planificación, que haya sido pues gerente del gobierno regional en la parte de planificación, gerente de una institución pública, para que venga a vertir conocimiento, o ese conocimiento lo ponga en práctica dentro de la universidad, a fin de que las cosas se hagan correctamente. Prácticamente estarían viniendo a aprender también ellos, como a enseñar. Casi en definitiva, ¿no? Muchas veces, y eso sucede, ¿no? Hay muchos casos, porque hay totalmente profesionales. Yo saco el sombrero pues, de la gente que se prepara y está, digamos, viniendo ya a volcar conocimiento, ¿no? Entonces, acá llegas a ser autoridad, recién va a ir a aprender parte administrativa, y eso no creo es lo correcto, ¿no? Finalmente, doctor, nos gustaría que usted nos informe un poco respecto a este tema del presupuesto en tiempo de pandemia, que no se habría gastado en gastos del comedor, ¿no? No, en definitiva, el comedor universitario es, digamos, para los estudiantes de bajos recursos económicos, ¿no? Normalmente de los que vienen pues, de afuera de la ciudad de Tarapoto, y también que hay del mismo Tarapoto. Tú sabes que en todo el sitio existe pues, la falta de economía, ¿no? Problemas económicos. Entonces siempre existe un presupuesto en recursos ordinarios y una parte de recursos directamente recaudados dirigido al presupuesto del comedor universitario para poder servir cerca de 800 alumnos, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, ya, si agarró pandemia, el gobierno daba bonos, ¿ya? Entonces, ¿qué mejor si el presupuesto para esos estudiantes estaba? ¿Por qué no darle por lo menos una lata de atún con 1 kilo de arroz? Aunque sea semanal, ¿no? Porque es su plata, indirectamente, lógicamente es plata por el presupuesto de la universidad, pero es plata dirigida para el estudiante. No se les hizo llegar una sola, ni fideo, absolutamente nada, durante 2 años y medio. Entonces, eso es una situación pues, de ofensa, digamos, al estudiante de bajos recursos económicos, que se haya destinado estos fondos a otros fines y menos a lo que debería estar, digamos, destinado en este caso a su alimentación, ¿no? Y lo otro que, en todo caso, para concluir, es una cosa de que, imagínense acá, siempre cuando estábamos en la asamblea estatutaria, decía yo, habíamos hablado y dicho, por ejemplo, de que como los gastos de los estudiantes por certificado de estudio, etcétera, son recursos directamente recaudados. Entonces, uno de esto, siempre veían docentes que querían que todo sea, como quien dice, gratis para el estudiante. Yo siempre me he opuesto a eso, porque tú tienes que mirar que siempre toda institución tiene que cobrar un costo mínimo pues, para poder mantener el servicio. Pero en este caso, imagínense, el curso básico de inglés cuesta 1.600 soles.
ya cuando en una universidad privada está 520 soles. Entonces, ¿cómo dentro de la Universidad Nacional pueda costar 1.600 soles perjudicando, digamos, y donde tenemos una situación, como quien dice, estudiantes que por ley le obliga a llevar el curso, ya tenemos estudiantes cautivos, ¿no? Son los mismos estudiantes de la universidad, entonces no pueden llevar el curso si no tienen el libro original, ¿ya? Entonces todo eso pues conlleva a que hagamos de una situación de parte de los costos, cuando dicen de que yo no sé a quién le habrán dado para que haga ese estudio de costos, en definitiva, salvo que sea pues un profesor por cada alumno, todavía debe ser personalizado solo para uno, absolutamente eso, y eso creo que varias veces yo en la asamblea universitaria denunciado este hecho, ¿no? Pero siempre cae en saco roto, y en definitiva esto yo creo que los estudiantes mismos tienen que hacer valer sus derechos, ¿no? Y en todo caso es desde este medio ya la Defensoría Pública debe actuar de oficio en defensa, pues, digamos en este caso de los estudiantes que se está cometiendo un abuso en este cobro del inglés, ¿no? Y lo otro también, el Ministerio Público y Prevención del Delito debe intervenir también en esta situación de la piscina, porque no es así nada más destrozar un local por puro gusto. Aún acá se destrozaron, por ejemplo, todititos los árboles, acá son más de 67 árboles que se derribó, y absolutamente nadie dijo nada. Yo denuncié en los medios de comunicación, vino el ANA, y acá se hizo los locos, firmaron un acta, ¿qué arreglos? Yo que ahí voy a hablar, ¿qué arreglos habrá habido? ¿No? Pero absolutamente nadie se responsabilizó de toditito ese sitio el año pasado. Entonces son situaciones que, como vuelvo a repetir, al caer en saco roto a veces frena a veces hacer una denuncia porque dice, ¿para qué hacemos la denuncia si no hay una autoridad competente que acepte o tome el caso de oficio, ¿no? Porque estos casos que vulneran, digamos, la parte económica de una institución tienen que ser tomados de oficio.